Vamos a conversar esta noche con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Bea? Yo bien, bien. Sí, podemos decir que bien. No es una semana corta y durante la semana ya se zanjaron algunas cosas, por ejemplo, que algunos aspectos de la reforma laboral pasan definitivamente a comisión mixta y esto por votación de ustedes, los diputados. Los diputados del Partido Comunista, y así lo habían anunciado y lo hicieron, votaron en contra de las modificaciones hechas en el Senado. ¿Cómo miran el resultado finalmente de una reforma que era parte estructural de las reformas anunciadas por la nueva mayoría? Sí. A ver, para nosotros como Partido Comunista, siempre lo dijimos así, la reforma laboral es una de las reformas más importantes dentro del programa de gobierno. Y en esa línea es que hemos buscado todos los mecanismos desde el principio del debate por resguardar en lo máximo posible, ¿cierto?, cada uno de los elementos que los propios trabajadores y trabajadoras han venido planteando respecto a esta reforma laboral. Sin embargo, bueno, todos sabemos el rol que ha jugado el Senado durante los últimos años, sabemos que ahí hay un rol, hay parlamentarios que son muy conservadores, que han mostrado... ¿A eso se refiere? ¿A un rol conservador? Sí, yo creo que el Senado ha tenido un rol conservador, Bea, y creo que hay que decirlo. O sea, ¿pero el es Senado lamentable. en su conjunto o los senadores que son parte de la nueva mayoría? Yo no creo que todos los senadores, pero hay senadores dentro de la nueva mayoría que la verdad es que han dejado mucho que desear respecto al cumplimiento de los compromisos. Yo creo que eso hay que decirlo con todas sus letras y también reconocerlo de esa forma, porque lamentablemente, lo dijo la presidenta de la CUT en algún minuto, mientras más horas pasan en que la reforma laboral está en el Senado, parece que más retrocediéramos. Porque si bien de la Cámara de Diputados no salió todo lo que uno hubiese querido, porque sin duda que uno quisiera que las transformaciones en materia de derechos laborales fueran incluso más profundas todavía, cambiar el Código Laboral o el Plan Laboral de Piñera en su conjunto hubiese sido uno de los objetivos probablemente que todos hubiésemos deseado. Sin embargo, lo que se logró avanzar en la Cámara de Diputados fue bastante más de lo que finalmente sale del Senado y que, tú lo decías al principio, significó que los propios diputados de la nueva mayoría tuvimos que rechazar una serie de cosas que venían del Senado para poder llevarlas a mixta. O sea, ahora, la mixta fue una cuestión casi ineludible a propósito de las diferencias profundas que se generaron entre un lado y otro. Y eso que ayer se dieron, por lo menos así lo recogieron los distintos medios de comunicación, negociaciones de último minuto para salvar aspectos que parecían insalvables y que finalmente algunos de ellos llegaron a comisión mixta, otros no. Le quería preguntar por algo que sucedió y que, de acuerdo, hay parlamentarios, específicamente algunos senadores de la democracia cristiana, porque no son todos, que votaron junto a la derecha algunos aspectos de la reforma laboral. Pero muchas de las indicaciones que fueron de alguna manera moderando, lo voy a poner así, moderando el proyecto, vinieron finalmente redactadas por el mismo Ejecutivo, no necesariamente por los senadores. Así es. Bueno, yo creo, Bea, que de alguna manera también dentro del Senado se hicieron presiones indebidas. Nosotros lo dijimos en su minuto cuando se estaba dando el debate y el Ejecutivo terminó buscando mecanismos de acuerdo para poder sacar la reforma adelante. Yo no quiero justificar el rol. ¿Cómo un senador de la nueva mayoría hace una presión que usted califica que es indebida a su propio gobierno? Bueno, estar todo abajo. O sea, nosotros hemos escuchado acá posiciones desde la voluntad de tirar el mantel y poco menos que votar esto o dilatar los procesos o sencillamente no avanzar en los procesos de cambio que se proponían desde la Cámara de Diputados y lo que salió de ahí. Entonces uno veía cómo los senadores también buscaban sus propios mecanismos, ellos establecieron posiciones, hubo algunos senadores más insistentes que otros, sabemos que el senador Saldívar, por ejemplo, jugó un papel clave en esto, también así los senadores Walker, ambos, jugaron un rol clave en modificar elementos que son fundamentales de la reforma y yo creo que eso también invocó a que el gobierno tomara ciertas decisiones que yo no comparto y que también se los dijimos al gobierno en todo minuto, ¿cierto? Como por ejemplo poner en riesgo elementos tan fundamentales como el derecho a huelga efectiva a partir de una indicación que si bien se rechazó en un principio como ajustes, que hablábamos de los ajustes necesarios, después pasamos a hablar de las adecuaciones necesarias, pero que finalmente a la larga es lo mismo y que nosotros lo vemos como un verdadero riesgo y lo dijimos desde el principio, a que a través de este mecanismo subterfugio el empresario, el empleador pueda generar reemplazo interno en la huelga y eso más allá de que la ley sigue estableciendo que el reemplazo interno no va a ser legal, no va a ser posible, no va a ser una práctica desleal y todo lo demás, nosotros vemos que es un riesgo y es por eso también que lo decidimos rechazar y que lamentablemente fue aprobado, como bien dices tú, en la Cámara por votos de la nueva mayoría y también por votos de la derecha. O sea, de hecho, esa es la razón por la cual adecuaciones necesarias no va a la comisión mixta. De hecho, hay un acuerdo bien extraño, algunos de la nueva mayoría votaron a favor, otros votan en contra, en algo que ha pasado antes, que
lo voy a decir bien en rudo, digamos, que es como una repartija de votos. Mira, con esto alcanzamos, ustedes voten así y ustedes voten así. Mira, yo no sé si fue tan así. Yo creo que en todo minuto se tuvo claridad de que con los votos convencidos, tanto de la derecha como de algunos sectores, de algún sector de la democracia cristiana, adecuaciones necesarias no iban a la mixta. O sea, eso el gobierno lo sabía. Independiente de que se hayan sumado otros parlamentarios a propósito de buscar un acuerdo nueva mayoría, yo creo que hay que reconocer que efectivamente se buscó en los mecanismos para poder encontrar un acuerdo. O sea, sin embargo, frente a ese acuerdo, no todos estuvimos tan de acuerdo, digamos. O sea, de hecho, nosotros como Partido Comunista nos planteamos una posición y le dijimos al gobierno que desde la interpretación nuestra, a diferencia de la interpretación que tienen ellos de las adecuaciones necesarias, nosotros creemos que sí es un riesgo y es un riesgo complejo respecto del derecho a huelga efectivo y que por lo demás para nosotros es uno de los elementos centrales de la reforma. Hay cosas que a lo mejor uno podría decir, bueno, podemos encontrar mecanismos de acuerdo, pero ahí hay elementos que son centrales, que son columna vertebral, como por ejemplo el tema de la titularidad sindical, ¿cierto? Y particularmente este derecho a huelga son elementos que para nosotros son esenciales de la reforma laboral, que no podían verse trastocados y que sin embargo con este tema en particular se veía una merma importante. Sin embargo, igual hubo acuerdos dentro de la nueva mayoría y todos acordamos, por ejemplo, que el tema de la huelga pacífica era un atentado contra el derecho a huelga real y la libertad de los trabajadores a expresarse. Eso se fue a mixta y fue rechazado mayoritariamente por la nueva mayoría. Lo mismo respecto del tema del subcontrato, o sea, en eso también había un pleno acuerdo respecto de que no era posible que los trabajadores quedaran con la definición que hizo el Senado, que finalmente tener la posibilidad de subcontratar a otra empresa en una huelga, la empresa central contratar a una empresa para reemplazar a esos trabajadores que están en huelga de forma directa o de forma indirecta. O sea, eso también creemos que es una de las modificaciones importantes que tiene que salir de la mixta muy claramente y en eso por lo menos ya hemos encontrado algunos consensos. Preguntar, ahí hay consenso, sí, porque no se fue directamente eso a la mixta, sino que se llegó a un acuerdo para avanzar en eso o dejarlo más claro o otro tipo de redacción dentro de la comisión mixta. Sí, no, hay un acuerdo y ese acuerdo va a cursar por la vía de que la comisión mixta debiese buscar los mecanismos para encontrar una redacción para transformar esta práctica en finalmente una práctica desleal y eso en el fondo contrarrestarlo con lo que plantea actualmente la ley. El proceso cuando se va a comisión mixta que alarga todo tiene que ver con que se toman un acuerdo, la comisión mixta, y se llama así porque incluye a diputados y senadores de distintos partidos, en fin, y tratan de llegar a un consenso y después igual tiene que ir a un voto de aprobación para el Senado y la Cámara. Así es. ¿Ustedes como Partido Comunista van a pensar nuevamente o ya tienen decidido que se distancian de este proyecto que va a salir como reforma laboral? No, nosotros claramente tenemos reparos con el proyecto y los hemos expresado públicamente. Sin embargo, eso no implica que no reconozcamos, que esto significa un avance en relación a la legislación actual. O sea, nosotros creemos que la normativa vigente, el plan laboral de Sebastián Piñera le ha hecho mucho daño al país, particularmente al desarrollo de los sindicatos. Y para nosotros... de José Piñera. O sea, perdón, de José Piñera. Nos parece que es muy importante que lo que hoy día está saliendo de esta reforma laboral, si bien no es todo lo que quisiéramos y lo queremos decir y lo hemos dicho claramente, por eso expresamos nuestra votación como la expresamos y esperamos que en la mixta podamos encontrar soluciones para poder mejorar los puntos que todavía están ahí en veremos, digamos. Nos parece que el proyecto tiene que salir adelante y ante eso nosotros no ponemos en duda que queremos reforma laboral. O sea, queremos reforma laboral. ¿La queremos mejor? Por supuesto que la queremos mejor y entendemos que los pasos que vamos a poder dar ahora a lo mejor no van a ser todos los pasos definitivos. Vamos a tener que seguir avanzando y buscando los mecanismos nuestros desde los trabajadores. Ayer hubo un paro nacional que fue muy masivo, cerca de 500.000 trabajadores a nivel nacional movilizados en todo Chile. Eso también es una muestra de que hay una fuerza activa del mundo sindical que por lo demás con una reforma que fortalezca a los sindicatos desde la titularidad sindical, que es algo que no podemos tocar, nos va a permitir el día de mañana tener más fuerza para poder seguir conquistando cosas en esta dirección y bueno, nosotros vamos a estar disponibles para ello, pero en ningún caso pretendemos, lo vuelvo a decir, tirar el mantel, echar todo por la borda porque creemos que hay avance, o sea, eso no lo vamos a dejar de reconocer. Diputada, usted mencionó la movilización, usted participó de la movilización en Valparaíso junto con otros dos parlamentarios del Partido Comunista. ¿Cómo es esta situación? Ustedes lo habían declarado de alguna manera, unas declaraciones que provocaron polémica en su momento. ¿Cómo es esta situación de estar dentro de un gobierno, pero también en las calles protestando, y ahí usted me lo aclara, contra ese mismo gobierno? No, nosotros ayer decidimos apoyar a los trabajadores porque nos parecían que sus demandas eran justas. Ayer los trabajadores se movilizaron por una reforma laboral sin letra chica, que era una de las demandas a propósito de estos temas de adecuación necesaria y otros de los puntos que hemos mencionado acá.
También hablaban de tener una nueva constitución y de un nuevo sistema de pensiones que eran como los pilares centrales, además de la reforma a la salud que también estaba puesto sobre la mesa. Nosotros compartimos todos los puntos, por lo tanto, frente a eso, como todos los ciudadanos de a pie que decidieron salir a la calle el día de ayer a marchar, a movilizarse, nosotros también lo decidimos hacer. Y yo no veo una contradicción en eso con ser parte del gobierno, independiente de que hay posiciones en las cuales nosotros compartimos posición con el gobierno, como también hay posiciones que tenemos diferencia, y yo creo que eso es parte de la democracia. Pero no es lo mismo que hace la democracia cristiana, de decir, nosotros somos parte de este gobierno, compartimos algunas cosas y otras no. Sí. Por ejemplo, los hermanos Walker. ¿No es exactamente lo mismo lo que hace el PC? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que es legítimo, Bea, tener diferencias y tener acuerdos con el gobierno. Si por algo somos una coalición de partidos distintos, sería súper raro que pensáramos todos iguales en todos los puntos. Y aquí hay un marco de acción que nosotros tenemos, que es el programa de gobierno. Y ante eso nosotros como Partido Comunista hemos sido tremendamente respetuosos y cuidadosos de no salirnos del programa de gobierno, porque es el acuerdo que tenemos. Pero cuando hay definiciones que trascienden el programa de gobierno, bueno, vamos a tener diferencias, porque evidentemente al no haber un acuerdo previo, cada partido va a tener su posición en torno a eso. Y eso yo lo respeto tremendamente en la democracia cristiana y en los otros partidos que tengan posición en aquellos puntos que no hay acuerdo. Lo que no acepto, y ahí es donde nosotros tenemos una diferencia con la democracia cristiana, es en relativizar aquellos puntos en los que están acuerdos escritos en el programa de gobierno. Y yo creo que en eso, al menos nosotros nos sentimos absolutamente tranquilos, porque cada uno de los puntos que están en el programa de gobierno y que se han puesto en discusión en materia legislativa, los hemos respetado, los hemos defendido, los hemos resguardado. Y en eso, la verdad, las cosas que tenemos algunos colegas y algunos partidos amigos dentro de la propia coalición que no han sido tan leales en esa mirada. Entonces yo creo que también en eso hay que hacer un equilibrio respecto de si es lo mismo o no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo.